Entonces hablamos sobre el examen y sobre la tarea. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Ok. Vamos a comenzar la clase de hoy con un nuevo tema. La vez pasada habíamos hablado... ¿Usted recuerda de qué hablamos la vez pasada? Muchachos, ¿qué pasó pues? A ver, Natalia, concentraditos, a ver, mami, ¿qué pasó? La veo inquieta, ¿qué pasó? Bueno, ahí sí fue, muy bien. O sea que yo también los estoy viendo a ustedes, yo también los veo a ustedes, pero me gusta verlos. Son muy inquietos, son muy inquietos. ¿Qué hay, mami? ¿Cómo estás? Profe, hablamos de la longitud de onda, de las ondas. Muy bien. Del timbre. Muy bien, de las ondas viajeras y toda esa cosa, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de otro tema muy diferente. Este tema del que vamos a hablar hoy se llama electricidad. Es un tema muy especial, fascinante, y ahí tienen la primera película. Observen esta película. La voy a colocar en 2 vecesitas. Look at that one. Big one. Natalita, te estoy viendo muy inquieto. Esas muchachas van a dar una pela para que no frieguen. Están muy molestoncitas. Profe, lo que pasa es que Nati salió. Acabamos de salir de un parcial, entonces lo estamos comentando. Ah, bueno, está bien. Pero ya se va a portar bien. Bueno, voy a esperar pues 5 minuticos más pues. Voy a esperar 5 minuticos más. Bueno, muchachos, entonces ahora sí vamos pues a empezar. ¿Listo, muchachos? Empecemos, profe. Muy bien. Le mencionaba de que la vez pasada habíamos terminado con la exposición de ondas viajeras y ondas estacionarias. Hoy vamos a ver otra cosa diferente. Hoy vamos a ver la electricidad estática y una aplicación. La aplicación será la máquina fotocopiadora. Por supuesto, las máquinas evolucionan constantemente y los principios que vamos a ver de la fotocopiadora, aunque todavía se conservan, realmente hay accesorios que ayudan y agilizan las fotocopias, y seguramente los elementos las hacen más modernas y las hacen menos parecidas a las máquinas antiguas. Observen la siguiente película y díganme a qué se parece eso.
keep going or just... Ooh, look at that one. Ooh. That big one. Bueno, si no lo ha visto, eso es un pedazo de vidrio que se está frotando con lana o con un paño más bien. Cuando lo frotan con ese paño, entonces de inmediato eres capaz de atraer unos arrocitos que hay en la parte de abajo. Queremos en esta clase explicar el por qué se da este fenómeno. ¿Por qué se da este fenómeno? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos entonces a mirar las ideas que vamos a exponer. Carga y electricidad estática, campo eléctrico, energía potencial electrostática y voltaje. Esas son las nociones de las que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a comenzar con lo que es la carga eléctrica estática. Vamos a explicar eso para poder entender la película que acabamos de ver. Observe ahora esta animación. ¿Qué es la electricidad? Bueno, vamos a tener primero que todo dos materiales. Aunque la animación es muy bonita, lamentablemente para mí es en inglés. Ustedes conocen muchas cosas de inglés, así que no creo que van a tener problemas, porque yo creo que ustedes van a traducir bien. Acaban de venir de un quiz, entonces va a ser fabuloso. Observe. This is an example of how static electricity works. Rubbing a glass rod with a silk cloth causes the rod to acquire a positive charge. When this rod is touched to aluminum foil spheres, the rod shares some of its positive charge with the spheres. The rod and spheres then repel each other, as do the two spheres if they are brought together. Rubbing a plastic rod with a wool cloth causes the rod to acquire a negative charge. When this rod is touched to aluminum foil spheres, the rod shares some of its negative charge with the spheres. The rod and spheres then repel each other, as do the two spheres when brought together. When a positive sphere is brought near a negative sphere, the two will attract each other. Bueno, a ver, ¿qué fue la cosa? A ver, ¿en qué consistió el asunto? Alguien que me ayude. ¿O quedamos en las mismas? Profe, el video se trata de que hay elementos que se cargan positiva y negativamente. Entonces cuando cargaban, por ejemplo, la varillita, no sé de qué era, la cargaban positiva y la flotaban con un paño y la cargaban positivamente. Golpeaban el balincito o el péndulo que estaba ahí y lo cargaban, pues la carga se transfería. Y entonces cogían y golpeaban a otro péndulo y eran opuestos, y como están cargados de igual forma, se repelaban. Eso, se repela. Y igual hicieron con la otra, pero solamente que lo cargaron negativamente. Y era como un plástico que lo cargaban negativamente. Entonces, cuando lo colocaron los dos, positivo y negativo, se atraían. Pero cuando están cargados de la misma carga, se repelaban. Se repelían, muy bien, excelente, muy bien, eso está muy bien así. Bueno, ahora la vamos a volver a ver haciendo algunos pares. Cuando pare, hago alguna pregunta y continuamos, porque queremos tener un fundamento bueno para entender los circuitos. Vamos a volver a mirarla, pues. This is an example of how static electricity works. Rubbing a glass rod with a silk cloth causes the rod to acquire a positive charge. When this rod is touched to aluminum, this is an example of how static electricity works. Es un ejemplo, y entonces la persona dice que ahí va a tener vidrio, glass, y va a tener seda, silk. Va a tener seda y vidrio. Esos son los primeros dos elementos que aparecen. Entonces, la seda y el vidrio la van a frotar. Cuando se frotan dos elementos, a ver, primero que todo, cuando usted hace una fuerza a un cuerpo, le aplica una fuerza por un espacio,
decimos que qué estamos haciendo sobre el cuerpo. ¿Qué concepto físico debemos emplear para describir ese fenómeno? Alguien desliza un trapo sobre un cuerpo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama eso? ¿Lo recuerdan? Fuerza por distancia. ¿Qué es eso? ¿Los dejaron listicos la clase de inglés o qué? ¿Los dejó listicos la clase de inglés? Están como todos loquitos todavía. Ok, a ver qué pasó. Sí, profe. Pero las neuronas así, volando. Muy bien, bueno. Fuerza por distancia le llamamos trabajo. Trabajo es la aplicación de una fuerza por una distancia. Eso fue lo que dijimos. En este caso existen dos fuerzas. Una fuerza aplicada y una fuerza de fricción. A ver, ¿qué fricción es esa? ¿Estática o cinética? ¿Cuál de las dos actúa sobre la varilla? ¿Fuerza de fricción? Fuerza de fricción estática. ¿Sí? ¿Esa sí hace trabajo? Cinética, No, cinética. es la cinética. La fuerza de fricción cinética es la que realiza trabajo. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces observe. Rubbing a glass rod with a silk cloth causes the rod to acquire. Ahí en ese momento se está haciendo un trabajo. Un trabajo que lo hacen la fuerza de fricción cinética que actúa entre la seda y el vidrio. Hay una fuerza de fricción cinética y esa fuerza de fricción cinética se encarga de arrancar carga de ese vidrio. El vidrio queda cargado por déficit de carga, con una carga determinada, y la seda queda con otro tipo de A carga. positive charge when this rod is touched to a. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Esta varilla de vidrio se está acercando a una bola, a un péndulo que llamamos péndulo simple, ya lo habíamos visto la vez pasada, y el mero hecho de acercarlo acá, esta bolita, hay una cosa que se llama polarización, después la vamos a explicar, se polariza y seguramente empleamos algún método para que ella se cargue. Hay un método que se llama el método de inducción y por inducción esa esferita se puede cargar. Ahora observe que ya tenemos la varilla cargada y esta esferita cargada. Aluminum foil spheres, the rod shares some of its positive charge with the spheres. The rod Ahora- and spheres then. Ahora observe que vamos a cargar otra esferita con el mismo método anterior. Así que estas dos esferitas tienen una misma carga. Tiene una misma carga. And repel each other as. ¿Qué observan cuando se acercan esas dos cargas del mismo material y del mismo signo? Son los opuestos, profe. Se repelan, Se profe. repelen. Muy bien. Esa es la cosa que queremos escribir enseguida en otra hojita donde vamos a hacer observaciones sobre este fenómeno. Do the two spheres if they are brought together. Ahora vamos a tomar un plástico With a wool cloth. y un pedazo de paño. Un plástico y un pedazo de paño. Los dos lo vamos a frotar. Aquí también haremos un trabajo. El trabajo se ejerce por la distancia que recorre este trapo, este paño, sobre este plástico. Recorre una distancia. Y aparece la fuerza de fricción cinética aplicada por la distancia de este paño. Causes the rod to acquire a negative Esta charge. distancia por When la this fuerza rod is- produce una carga en el plástico que tiene que ser diferente de la del vidrio. Plástico y vidrio son distintos materiales. Los dos materiales se cargan de manera diferente. Ahora, este pedazo de plástico lo acercamos a una esferita parecida a las otras. Aquí pudiéramos decir que va a ser una esferita también de plástico. Touched to aluminum foil spheres, the rod shares some of its negative charge with the spheres. The rod and spheres then repel each other. Observe ahora que tenemos dos esferitas de plástico diferentes a las dos anteriores que eran de vidrio y observe lo que As pasa. do the two spheres when brought together. When a positive sphere is brought near a negative sphere, Observe que dos azulitas se repelen. Dos rosaditas se repelen. Vamos a ver qué ocurre con una rosadita y una azulita.
Vamos a ver qué pasa. The two will attract each other. Muy bien. Ahora entonces vamos a copiar estas observaciones de ese experimento. Por favor, cópielo. Primero que todo, esa propiedad que adquirieron los cuerpos cuando usted los frotó, esa propiedad que adquieren los cuerpos cuando usted los frotó, le vamos a dar el nombre de electricidad estática. La electricidad estática se da en los cuerpos no metálicos. ¿Qué es un cuerpo no metálico? Es un cuerpo que no es conductor. Por ejemplo, el vidrio, el plástico, el icopor, el cuero, el caucho. Son elementos, el PVC. Hay muchos elementos, muchos, que son elementos no metálicos. Le llamamos materiales aislantes. Esos materiales aislantes son los que puede usted cargar por medio de un trabajo para que adquieran electricidad estática. Profe. ¿Quieres preguntar algo más? No, sino que un ejemplo no podría ser que cuando uno está sentado en una silla de plástico, cuando uno estaba sentado bastante tiempo, uno ahí deja como electricidad estática, cuando uno se levanta, siente que los vellos se atrae con el plástico, ¿no? Sí, preciosa, exactamente lo que usted está describiendo es lo mismo que acabo de ver en la película, en otra forma, porque cuando usted está sentadita, la espalda usualmente se mueve, usted también mueve el sentadero de algún modo, y esta fricción hace que el taburete se cargue. Esos materiales de plástico se cargan fácilmente, usted tiene toda la razón, y la manifestación se da en la atracción de los vellos. Sí, niña, así es correcto su experimento mío. Vamos a mirar ahora, a volver a la frase que estábamos describiendo. Entonces, la electricidad estática es la propiedad que adquieren los cuerpos no metálicos cuando sobre ellos hacemos un trabajo. Palabras más castizas, un poquito más agropecuarias, decimos que estamos frotando. Cuando frotamos un no metal, él se carga. La palabra frotar, estamos diciendo hacer un trabajo. Eso es lo que queremos decir. Como ustedes observaron, los cuerpos con electricidad estática se atraen, también se pueden repeler. Eso fue algo que observamos, que esos cuerpos se atraen o se pueden repeler. Por supuesto, la electricidad estática, cuando decimos que produce choques, lo que queremos decir es que nos encalambran. Una electricidad estática nos encalambra, se manifiesta de algún modo, nos hace parar los pelos, cosas de esas. Eso es el choque que estamos describiendo aquí cuando hablamos de electricidad estática que produce choques. Bueno, ya está mi niña lo que decía, ¿no? Esa electricidad estática te puede hacer parar el pelo. Eso es lo que veíamos en las sillas, ¿no? Muy bien, entonces observe ahora. Vamos a hablar ahora sobre la carga eléctrica. Vamos a ver, a recordar, tenga presente en la medida que va copiando, tenga presente el fenómeno descrito. Hijita, te devuelvo la página, te la devuelvo, ok. ¿Listo? Ok.
el vidrio vamos a decir que se carga de manera positiva y vamos a decir que el plástico se carga de manera negativa. Es un nombre arbitrario, son nombres que se le dan a las cargas en muchas ocasiones indicando un déficit o una sobrecarga. A esos dos tipos de fenómenos le llamamos carga positiva y carga negativa. Esos nombres se deben a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue el primero que le dio nombre a esas cargas, carga positiva y carga negativa. Carga positiva al vidrio, carga negativa al plástico. Y de nuevo, queremos hacer hincapié en lo que pasa con las cargas iguales. Cargas iguales se repelen. Cargas opuestas se atraen. Bueno, como ustedes me están viendo, yo también lo estoy viendo a ustedes. Profe, no te vemos, no te vemos. Esta vez no lo vemos, profe. Ay, no, es que siempre me veían pues. No, algunas veces. ¿Cómo? Algunas veces, bueno. No siempre, bueno, está bien pues. Profe, ¿le puedes decir a Freddy que nos organice para ver? Bueno, mami, no, él no está aquí. Bueno, entonces, hija, piense en el siguiente ejemplo. Observe, estamos diciendo que estas fuerzas siempre consisten en pares. ¿Sí? Para hacerle una cinta. El artista tiene que aparecer en este tiro. Bueno, entonces, a ver, muchachos, pensemos en lo siguiente. Piense en esas cargas. Supongamos que estos dos lapiceros, estos dos marcadores, están cargados. Ahora sí te vemos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pensar que estos dos marcadores, gracias, vamos a pensar que estos dos están cargados. Entonces, si están cargados, cuando lo acercamos, decimos que el lapicero negro, el marcador negro, atrae al rojo. Pero ¿qué podemos decir del rojo? No, que se repela. A ver, observe bien, pensemos que estas dos cargas se atraen. Cuando se atraen, observe que este es atraído a mano izquierda, pero este es atraído a mano derecha. Decimos que este atrae a este, pero este también atrae a este. Ah, sí, claro. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que las fuerzas eléctricas se crean en pares. Esta es una acción, la acción que ejerce este cuerpo sobre este se manifiesta de este modo. No te escuché. A ver, más despacio, mami, que no te escuché. Bueno, a ver, preciosa, estamos pensando en lo siguiente. Estamos pensando en que estas dos cargas son opuestas. Esta es una de color rojo y esta es una de color negro. Negro vamos a representar con el negro el negativo y con el rojo el positivo. Entonces dése cuenta de que estas dos cargas, por ser opuestas, se atraen. Cuando estas dos cargas se atraen, podemos decir que la negra atrae la roja, pero la roja también atrae la negra. Las dos se atraen. Entonces decimos que esta atrae a esta y esta es atraída por esta. Las dos se atraen. Ok. Entonces eso es lo que queremos decir cuando decimos que las fuerzas se presentan en pares.
una acción, esta ejerce una acción sobre esta y la atrae. Pero esta también hace una acción sobre esta y también la atrae. Entonces a la una la llamamos acción, a la otra la llamamos reacción. Por eso podemos resumir lo que les acabo de decir diciendo que las fuerzas consisten en pares de a dos. Siempre aparecen las fuerzas, aparecen de dos. Cada carga empuja o ala a la otra. Eso es lo que quiere decir que aparecen de dos. Cada uno hace su trabajo. Las fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Por ejemplo, la carga negativa atrae la carga positiva, pero la carga positiva también atrae a la negativa. Las dos se atraen mutuamente. La una es la acción, la otra es la reacción. Las dos tienen la misma magnitud, pero actúan en sentido contrario. Observe bien que las fuerzas aumentan con una condición: si la distancia que las separa se disminuye. Piense por ejemplo en una cosa. Ustedes todos en alguna ocasión han tomado una peinilla plástica, en un día seco se han peinado con ella y notan que esa peinillita es capaz de atraer papelitos. Creo que todos hemos hecho eso en la vida. Bueno, ahora vienen unas... ¿Sí? Profe, esa musiquita allá. Ajá, disculpe, no, es que yo estaba en lo mío. Yo no había escuchado ahora que usted me dice. Pero ya listo, ya. Bueno, sí, ya. Ok, listo, ya. Ya se quitó la musiquita ahora. Entonces, muchachos, decimos que todos hemos experimentado el fenómeno de la peinilla de plástico y los papelitos que se atraen. Yo le quiero preguntar, muchachos, si yo tomo mi peinilla de plástico, la froto en mi pelo y ustedes me colocan los papelitos allá en Caucasia, ¿usted sí cree que de aquí de Medellín a Caucasia mi peinillita atraiga esos pedacitos de papel? Eso, nunca. ¿Qué observan ustedes? ¿Por qué no lo atraen? La distancia, profe. Se pierde la energía. Claro, la distancia es demasiado grande y la fuerza tiene una intensidad muy pequeña. Hemos dicho que la fuerza, por decirlo así, es inversamente proporcional a la distancia. Entre más distancia, menos fuerza. Entre menos distancia, más fuerza. Entonces la fuerza electrostática es proporcional a la distancia. Perdón, inversamente proporcional a la distancia. Entre más distancia, menos fuerza. Entre más fuerza, menos distancia. 2 minuticos, muchachos. Profe, está sonando la musiquita otra vez. Bueno, muchachos, ahí estamos listos. Muy bien. Entonces decimos que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Entre más distancia, menos fuerza. Entre más fuerza, menos distancia. Pero de hecho, también podemos pensar que las cargas de los cuerpos hacen también que las fuerzas aumenten. Entre más carga, más fuerza. Si dos cuerpos están a la misma distancia y esas distancias no se alteran, y yo aumento la carga del cuerpo, la carga electrostática de un cuerpo,
por supuesto que entre ellos aumentará la interacción, aumentará la fuerza. La carga se mide en coulombs. Así como la longitud se mide en metros, la carga se mide en coulombs. Vamos a seguir hablando de las cargas eléctricas. La carga eléctrica tiene una propiedad muy especial, y es que la carga se conserva. La carga ni se crea ni se destruye. Es exactamente como la energía. Ni se crea ni se destruye. Tiene otra propiedad la carga. La carga está cuantizada. ¿Qué significa que la carga esté cuantizada? Significa que la carga viene en paqueticos. La carga en la naturaleza viene en paqueticos. El creador la hizo así, que viniera en paqueticos. El paquetico más chiquito viene en la cantidad de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es una carga muy pequeñita, muy chiquitica. Y en esos paqueticos es que viene la carga. Cualquier carga que usted mida viene como múltiplo de este número. No puede haber una carga más chiquita que 1.6 por 10 a la menos 19. Es la más pequeña de todas. El resto de cargas viene como múltiplo de esta cantidad. La carga es una propiedad intrínseca de la materia, al igual que la masa. Son propiedades intrínsecas de la materia. Aquí convenimos hacemos varias convenciones. Una, los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva. Quiero preguntarle algo aquí, a ver qué tan concentraditos están. Si yo le pregunto qué carga tiene un protón, un solo protón, ¿usted qué me contestaría? ¿Qué carga tiene un protón? Positiva. Positiva, esa es la clase de carga, ¿no? Pero yo le digo el número, ¿cuántos coulombs tiene una carga positiva? Un protón, ¿cuántos coulomb tiene? Uno solo. Un solo coulomb. Eso, mamacita, muy bien, excelente. Tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Observe bien que el coulomb es una cantidad muy grande. Es muy grande comparada con la carga de un protón. Un protón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es coger un coulomb y dividirlo en un 10 seguido de 19 ceros. Es una cantidad muy pequeña. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb es muy pequeñita. Y esa es la carga de un protón. Le quiero preguntar ahora, ¿y cuál es la carga de un electrón? Vaya pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la carga de un electrón? Debería ser la inversa del protón, ¿no? Negativa. ¿Y qué número? ¿Cuánto vale? Menos. Valdría lo mismo, ¿no? Valdría lo Muy mismo. bien, vale lo mismo. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Espero que no lo olviden. No lo olviden, muchachos. Cada clase que estudiamos la debemos grabar. ¿Cierto? Entonces aquí estamos diciendo que la carga del protón es 1.6 por 10 a la menos 19 y la carga del electrón es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La energía, profe. A ver, el signo de la carga, muy bien, el signo, no la energía, el signo. Energía es otra cosa. Esa es la clase de carga, carga positiva y carga negativa. Muy bien. Aquí tenemos una figura que nos ayuda a imaginarnos la fuerza entre las cargas y de qué depende. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen, como lo muestra la figura de mano izquierda. A mi mano izquierda, no sé si ustedes también, sea esto la mano izquierda para ustedes. ¿Esta es la mano izquierda? Ah, es inversa. Entonces esta es la mano derecha. Esta es la mano derecha para ustedes. A la derecha, ok, muy bien. Esta es la mano derecha y esta es la mano izquierda. Entonces a mano derecha ustedes tienen que cargas iguales se repelen, positivo y positivo se repelen, negativo y negativo se repelen, y las cargas opuestas se atraen. Y la fuerza depende de la distancia, al cuadrado, 1 sobre R2. Estas observaciones nos permiten entonces formular lo que se llama en física la ley de Coulomb. Esta es la siguiente ley que estamos viendo aquí. Ya vimos las dos leyes de Newton, vimos la ley de Hooke, ahora estamos viendo la ley de Coulomb. Entonces, muchachos, le pregunto, mire esa fórmula que hay ahí. Me está hablando de la fuerza entre Q1 y Q2. ¿Qué pasa si yo aumento Q1? ¿Qué le pasa a la fuerza si yo aumento Q1? Natalia, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Y si aumento Q2? Aumenta también. ¿Y si aumento R? Disminuye. Eso es lo que ustedes tienen que comprender de cada fórmula física. Eso es lo que hace la física. Uno tiene que aprender a charlar con las igualdades. Cada igualdad tiene un significado. Y cuando usted lo graba, cuando usted lo sabe, bueno, eso significa que está conociendo un poquito de las leyes de la física. Miramos ahora lo que es la carga neta. La carga neta es la suma de las cargas que tiene un cuerpo. Todos los cuerpos en la naturaleza se componen de átomos. Los átomos tienen cargas positivas y cargas negativas. Cuando usted suma las cargas positivas y las cargas negativas, a eso le llamamos carga neta. La mayoría de los cuerpos a nuestro alrededor tienen una carga neta de 0. ¿Por qué? Porque las cargas positivas son exactamente igual al número de cargas negativas. Si cierran el micrófono mejor para que no haya retroalimentación y no chille después. ¿Listo? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces la carga neta es la suma de cargas de un cuerpo. La mayor parte de los cuerpos tienen carga neta igual a 0. Por eso los llamamos neutros. Decimos que la carga es neutra. La mayor parte de los cuerpos no tienen carga, porque la carga positiva sumada a la negativa me da 0. Por eso decimos que son neutros o que no tienen carga. Como es de esperarse, los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas, igual cantidad de cargas negativas.
Vamos a ver entonces cómo se cargan los cuerpos. Cuando los cuerpos se cargan, como en el caso de los no metales, entonces las cargas se separan. Si es en un metal, entonces las cargas se dispersan sobre toda la superficie. Como las cargas iguales se repelen, entonces en un conductor, si yo lo cargo, esas cargas comienzan a repelerse y a distribuirse en todo el conductor. Pero hay un problema. Si esos conductores tienen puntas muy delgadas, en esas puntas que acumula demasiado la carga. Por supuesto que en la medida que se acumulan cargas iguales, ¿qué pasa con las cargas iguales? Se repelan. Muy bien, entonces si están amontonadas en una punta, ¿qué puede ocurrir? Bueno, dejen la pregunta ahí. Enseguida la vamos a responder qué es lo que pasa. Realmente cuando yo tengo muchas cargas amontonadas, ellas llegan a repelerse hasta el punto que pueden saltar de la punta del metal. Saltan y saltan al aire, formando un arco, formando una chispa. Y eso se llama descarga o efecto corona. Literalmente, las cargas brincan del metal a las moléculas de aire. Y las moléculas de aire pueden atraparlas. Realmente las cargas sueltas duran muy poco. Las cargas sueltas son escasas, no son tan comunes. Siempre están pegadas a algo las cargas. Cuando hay una descarga o un efecto corona, uno nota que el aire produce como un tipo de llama, resplandece durante una descarga o un efecto corona. ¿Listo? Cuando termine me dice mami, ¿ya? Me señitas con la mano. Ok. ¿Ya? No. Ok. Muy bien. Entonces, podemos decir que cuando una punta de un metal está demasiado cargada, lista para producir un efecto corona, podemos decir que se da una ionización.
el metal se ioniza y entonces los electrones salen, forman una chispa al reunirse con las moléculas de oxígeno del aire. Mire por favor entonces lo que ocurre. Espero poder detener la película en su momento para poder hacerme entender en lo que estoy explicando. Observe. En este momento estamos en una subestación eléctrica. Hay un detalle interesante. En estos cables, en estas puntas de acá, estas puntas, pueden llegar a cargarse mucho de electrones. Esta otra punta también se puede cargar de electrones. Estamos diciendo que los electrones se repelen y se distribuyen a lo largo de este cuerpo, al igual que este. Pero ¿qué pasa? Que cuando están demasiado cargados, esto como tal, se repelen las cargas aquí. Al repelerse saltan al aire. Cuando saltan al aire, se mezclan con el oxígeno y aparecen chispas. La pregunta es, ¿y por qué motivo da la sensación de que este se reúne con este? Porque todo el arco en esta parte superior es tan grande que parece confundirse con este. Eso es lo que vemos. En la parte final de la película, usted se dio cuenta que eran separados. Solamente en la parte superior, la corona se extiende hasta el punto que parecen unirse. Mírenla, ahí parecen unirse. La chispa es grande. Los electrones se han acumulado demasiado en estas puntas. Se han acumulado demasiada carga y ellas a la final tienen que salir. Veámosla completa. Entonces, este asunto del efecto corona no es asunto que nos lo inventemos los físicos, es una cosa real, es una cosa que está ahí. Eso es una descarga eléctrica. Cuando los metales acumulan mucha carga, puede saltar una chispa. Por ese motivo ustedes, muchachos, como ingenieros, no se pueden meter a una subestación sin protección. ¿Sí me están escuchando? Cuando se metan a una subestación, no pueden meterse sin ninguna protección. Tienen que ir protegidos, porque ese efecto corona se puede dar de tal modo que la descarga la busque por la cabeza suya. Entonces usted queda ahí listico, ahí queda arregladito, queda chamuscadito. Así que tenemos que entrar a una subestación, protegidos. Vamos ahora a hablar de la polarización. Perdón. Nosotros no se nos para el pelo así. Pero de pronto el pelo no solamente se para, sino que el cuerpo queda arreglado todo, chamuscado todo, si el potencial es muy alto, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de polarización de los cuerpos. Realmente dentro de un cuerpo, como ya dijimos, las cargas que están cercanas se pueden mover. O sea, si yo coloco un cuerpo cargado cerca de otro, las cargas de ese otro se pueden mover. Eso es lo que pasa con la pintura. Cuando ustedes lanzan pintura, las partículas de pintura están cargadas. Y cuando llegan a la superficie, esa superficie tiene cargas positivas y negativas, porque es una superficie neutra. Entonces las cargas se pueden mover debido a que se repelen con las que tiene la pintura. Al repeler esas cargas iguales se van para un lado, las de signo contrario quedan sobre la superficie y se pueden unir a la pintura. Así quedan las paredes pintadas.
Enseguida lo veremos en una ilustración, en una película, vamos a ver ese asunto. Muy bien, ¿continuamos? Ok. Muy bien, mami, está muy bien. ¿Listo? Te lo hice rápida para copiar, ¿no? La dejaste a tus compañeros, ¿no? Muy bien. Bueno. Listo, muy bien. Sí. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando escriben ahí se alejan del polvo? Espérate que enseguida lo explicamos con una gráfica, ¿sí? Enseguida lo miramos. Recuerda bien la pregunta que me estás haciendo y enseguida la volvemos a repetir para responderla. Muy bien. Concluimos que la pared se polariza eléctricamente. La pared, entonces, después de que ese proceso, concluimos que la pared está polarizada eléctricamente. Muy bien, listo. Muchachos, ¿listos? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que yo quiero decir cuando les explico que una pared se polariza, que el polvo aleja las cargas negativas. Entonces aquí tenemos primero un cuerpo neutro, véalo aquí. Número de cargas positivas igual a un número de cargas negativas. Cuando una carga negativa se acerca, eso es lo que queremos decir. Las cargas iguales, ¿qué pasa con cargas iguales? Eso, entonces aquí eso es lo que estamos viendo. Esa carga, cuando se está acercando a este cuerpo, las cargas negativas se repelen. Pero ¿qué pasa con las positivas? Se une con esa carga negativa, ¿no? Eso es, se unen. De tal modo que el resultado final es este. Esta carga negativa logró atrapar estas positivas y se adhiere a la pared, pero aleja las cargas que tienen su mismo signo. El polvo o la pintura como tal se ha adherido a esta pared. Mi niña, ¿me entendió el asunto? La de la pregunta. Y la de la pregunta, ok. Ahora lo vamos a ilustrar con esta gráfica. Vamos a mostrar una gráfica. Esta animación nos va a ayudar a entender mejor el asunto. Esto usted lo puede adquirir en PHT. Es una página gratuita para todas las personas. Entonces creo que ese experimento lo puede hacer cualquier persona.
Fíjense bien que esta bombita, donde usted quiera colocarla, ahí se queda. Mire, donde quiera se queda. Ahora observe lo siguiente, porque aquí vamos a empezar una nueva teoría que es un poquito difícil, pero si nos concentramos la podemos entender. Mire bien lo que pasa. Cuando yo cojo esta bomba, la voy a sobar sobre este buzo. Este buzo, yo le quiero preguntar, eléctricamente, ¿cómo está este buzo? ¿Cuánto suman sus cargas positivas y negativas en este buzo? Neutro. Neutro, muy bien. ¿La bomba cómo está? ¿Cómo debe estar la bomba también? La bombita. Profe, yo digo que también está neutra, ¿no? Claro, también está neutra. Usted la coloca donde quiere, ahí se queda. Pero la bomba es un aislante. Y el saco es un aislante. Los dos son aislantes, ¿de acuerdo? Los dos son aislantes. Vamos a realizar un trabajo. Mire bien. Fuerza que hago yo con mi mano. La bomba interactúa con el saco. Y ahí estoy aplicando un trabajo. Fuerza por distancia. ¿Quién hace la fuerza? La hace este saco contra la superficie de la bomba. Fuerza por distancia. Esa fuerza por distancia hace que las cargas se desequilibren. Ahora voy a colocar la bomba acá. ¿Y qué pasa? Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó, muchachos? Profe, por la fuerza de fricción cinética, ¿no? No, esa ya pasó aquí, ve, aquí ya pasó eso. Pero aquí, ¿qué pasa? Ya tienen cargas diferentes. Ah, ¿qué pasa cuando frotamos dos cuerpos? Profe, quedó con carga. Eso. Y quedan con cargas diferentes. Muy bien. Entonces, cuando yo tomo un cuerpo aislante y lo fricciono con otro, cuando yo cojo un cuerpo y lo fricciono con otro, como en este caso la bomba, con el saco, al igual que la película del inicio, este saco adquiere una carga, esta bomba adquiere otra, esta de un signo, esta de otro, la una tiene déficit, la otra tiene superávit de cargas, y por la ley de Coulomb, cargas diferentes que les pasan, eso, se atraen, por eso esta bombita se atrae con este saco. Ahora veamos las cargas. Mire, fíjese que la bomba tiene un exceso de carga, porque cuando usted la friccionó, cuando usted la sobó, esta bomba quedó sobrecargada con carga negativa. El buzo quedó con déficit de carga. Mire cómo desaparecen las cargas. Vean, ahí desaparecieron, porque las del buzo se transmiten a la bomba, quedando los dos con carga negativa, con cargas opuestas, y por eso se atraen. Esa es la razón por la que se atraen. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora observen la pared. La pared, ¿cuál es su carga neta? ¿Cuánto vale la carga neta de la pared? ¿Cuánto valen las cargas positivas y negativas según se ve? ¿Cómo están todos los cuerpos que nos rodean? Neutros. La carga positiva es igual a la carga negativa. Ahora observe lo que pasa cuando acercamos la bomba. Cuando acercamos la bomba al muro, ¿qué le pasa a las cargas negativas? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué le pasa a estas cargas negativas? Se alejan. Haga de cuenta que la bomba es una partícula de pintura. Cuando se acerca, las partículas negativas se alejan. Pero ¿qué pasa? Mire bien que toman la forma de la bomba. ¿Sí se dan cuenta? Miren, toman la forma de la bomba, vea cómo se mueven. Ahora le pregunto, ¿qué pasa con las cargas positivas que quedan a la orilla y las cargas negativas de la bomba? ¿Qué debe pasar con una carga positiva y una negativa? Se atraen. Esa es la razón por la cual esta bombita queda pegada. Porque la carga negativa que tiene ella
se atrae con la carga positiva y las cargas negativas se alejan. Observe que aquí está la forma de la bomba, véala aquí. De acuerdo, esa es la razón por la cual se nos ensucia la ropa. El polvo cae a nuestra ropa y se pega por este fenómeno, por el fenómeno de polarización. Mientras que aquí estamos polarizando el muro, aquí lo estamos cargando. Aquí polarizamos el muro. Aquí estamos cargando el buzo y estamos cargando la bomba. Aquí polarizamos el muro. Aquí cargamos el saco, el buzo. Esto es cargar. Esto es polarizar. Cuando dos cuerpos están cargados, ellos se atraen automáticamente. Cuando un cuerpo es neutro y el otro está cargado, en este caso, ¿cuál es el cuerpo neutro? La pared, profe. La pared. ¿Y cuáles cuerpos están cargados? El buzo. Y también, ¿quién más? Entonces la bomba y el buzo se pueden atraer, se atraen. Pero ¿qué pasa con la bomba y con la pared? No se atraen porque la pared es neutra. Pero si usted la acerca muchísimo, las cargas se alejan y las cargas positivas atraen la bomba. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Vamos a pensar ahora en la manera como se puede ver las fuerzas. Las fuerzas eléctricas usted las puede ver desde dos puntos de vista. Las podemos ver desde el punto de vista de los campos eléctricos, la podemos ver desde el punto de vista de los potenciales eléctricos. Esto es en minutos. Vamos a pensar entonces en los campos eléctricos. ¿Qué es un campo eléctrico? Entonces podemos decir que las cargas se pueden atraer carga con carga. Podemos decir que en el espacio sencillamente se atrae y punto. Y no podemos explicar el fenómeno. Pero también nosotros podemos decir que las cargas se pueden atraer por otro mecanismo. Por un mecanismo llamado carga, campo, carga. Carga, campo, carga. Esa es otra forma de ver el asunto. Nosotros hasta el momento vimos que una carga 1 atrae una carga 2. No dimos ninguna explicación. Pero ahora estamos diciendo que entre una carga y otra existe un campo. Si yo, miren bien muchachos lo que voy a hacer. Si yo quito esta carga, el letrero me aparece carga, campo, indicando que cada carga contiene un campo. Si yo quito la carga del lado derecho, entonces esa carga me deja las palabras carga y campo. Pero si yo quito la carga que está a mano izquierda, queda campo, carga, indicando que la carga siempre conservará una propiedad a su alrededor que se llama campo. Podemos decir que siempre una carga crea un campo eléctrico a su alrededor. Es una propiedad que tiene la carga eléctrica. Ese campo eléctrico que crea la carga 1 va a actuar sobre la carga 2, atrayéndola. Y el manual es un poquito ancho.
ancho. Ay, entonces me digo, pero entonces pillaron la espiga. El marrón es muy ancho. Sí, aquí tengo otro lado. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a mirar entonces de qué se trata esto tan raro que estamos copiando. Estamos diciendo que una carga a su alrededor tiene un campo eléctrico. Estamos diciendo que ese campo eléctrico actúa sobre una carga 2. Pero la carga 2 de hecho también debe tener un campo, que también puede actuar sobre la carga 1. Eso era lo que decíamos, o lo que queríamos decir cuando hablábamos de los pares, que las fuerzas actuaban por pares. Aquí también los campos pueden actuar por pares. Podemos entonces decir que un campo eléctrico, ¿qué es? Es una perturbación en el espacio que actúa sobre las cargas eléctricas. Seguramente que así es complicado, pero creo que con un ejemplo lo vamos a visualizar mejor. Tenga paciencia hasta que aparezca la gráfica. Sí. Usted dijo que es una perturbación en el espacio que es lo que actúa sobre las cargas eléctricas. Sí. Sí. ¿Estás bien? Hermano, ¿qué? La magnitud del campo es proporcional a la magnitud de la fuerza en una carga prueba. La dirección del campo es la dirección de la fuerza en una carga de prueba positiva, y ocurre lo contrario en una carga negativa. Aquí pudiéramos decir que la dirección del campo es la dirección de la fuerza en una carga de prueba positiva, pero la dirección del campo es la dirección contraria a la fuerza en una carga negativa. Muy bien. Antes de mirar esta gráfica, quiero que se detengan en ese papelógrafo para que alcancen a discernir mejor lo que es un campo eléctrico. Vamos entonces a ver cómo lo podemos hacer.
Carlito, ¿me quieres dar? Voy a venir de por aquí. Al papelógrafo. Gracias. Miren, muchachos, lo que estamos hablando, todo lo que dijimos, todo lo que hablamos. Fíjense bien, muchachos. A ver. Vamos a coger esta carga, una carga positiva. Sí se puede ver el tamaño, sí se ve bien. ¿La hago más grandecito? Ya, hace más grandecito, por favor. Listo, listo. Entonces piense en esta carga. Listo, positivo. Vamos a pensar en otra carga por acá. Si esta carga fuera negativa, ¿qué siente respecto a esta positiva? Si esta es negativa. Si son negativas, otra negativa. Se atrae. Se atrae. Entonces, esta fuerza la podemos representar así. Podemos decir que la atrae. La atrae si esa es negativa. Muy bien. Ahora, si esta fuera positiva, si esta carga fuera positiva, ¿qué pasaría? Entonces, si es positiva, esta siente una repulsión. Siente una repulsión. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos hasta hace poquito. Ahora, vamos a suponer que yo voy a quitar esta carga de acá. Si yo la quito, yo le pregunto, ¿qué quedó en ese espacio? Si yo la quito y no tengo sino una carga positiva, ¿qué me quedó aquí? Protón. ¿Usted qué ve? Profe, neutra, carga neutra. No ve nada. Nada ve. Ahora, le propongo lo siguiente. Usted se ha llegado a acercar la pantalla de un televisor una vez apagada. ¿Qué le pasa con los vellitos? ¿Sí, Rimi, qué pasa con los vellos? Paran los pelitos. Eso. Entonces la pregunta, entonces al frente de una pantalla de televisión, al frente de esta pantalla de televisión, nosotros frente a esa pantalla, si uno acerca su mano, usted me dice que los pelos se paran. Es decir, en otras palabras, antes de usted asomar su mano, aquí había una cosa. Esa cosa que había ahí, que usted no la ve, se llama campo eléctrico. Podemos decir que esta carga positiva a su alrededor crea un campo eléctrico. ¿Que cómo hacemos para poderlo ver? Tenemos que acercar una carga. Si ponemos una carga y esta carga se repele es porque allá hay un campo. Y si colocamos una carga y ella se siente atraída, corre hacia el otro lado, es porque hay un campo. ¿De acuerdo? Entonces decimos, alrededor de una carga eléctrica existe una cosa que llamamos campo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces decimos que cuando hablamos de campos, hablamos de una propiedad que está muy relacionada con la fuerza. Ahora veamos la gráfica de nuevo. Vamos a ir a este gráfico. Entonces, cuando usted toma una carga positiva y la colocamos aquí, nosotros no vemos nada. No vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque es como ver el televisor. Uno frente a la pantalla del televisor no ve nada. Pero hemos dicho
que ellas crean un campo alrededor. Ese es el campo que crean. Toda carga positiva tiene a su alrededor un campo. Podemos decir que un campo es una perturbación introducida por una carga. Dime. O sea, un campo eléctrico puede quedar nulo si está en equilibrio. Por supuesto, enseguida lo veremos. Entonces decimos que esta carga positiva tiene un campo que no lo vemos, pero que lo podemos representar de este modo. ¿Cómo sabemos que hay un campo? Porque si colocamos una carga aquí negativa, ¿qué pasa con esa carga? Se atrae. Y si colocamos una carga positiva, se repele. Entonces decimos que esta carga positiva genera a su alrededor un campo, que la única forma de poderlo ver es porque atrae o repele cargas, ¿de acuerdo? Pero ese campo no se ve. Ese campo es así, no se ve. Vamos a mirar ahora una carga negativa. Esta carga negativa de color azul tampoco se le ve nada alrededor. Pero si nosotros colocamos una carga por acá, ella se siente atraída si es positiva, se siente repelida si es negativa. Entonces nosotros decimos que es que este campo tiene una propiedad muy especial que le introdujo esta carga. ¿Qué propiedades? ¿Cómo se llama esa propiedad? Propiedad de campo. Tiene un campo a su alrededor. Y observen que las flechas de un campo negativo entran, mientras que las flechas de un campo positivo ¿qué pasa con las flechas de un campo positivo? Eso. ¿Y de un campo negativo? Eso, muy bien. Ahora, cuando nosotros pensamos en un átomo de hidrógeno, pensamos que un átomo de hidrógeno se compone de una carga positiva y de una carga negativa. Una carga negativa dando vueltas alrededor de esa carga positiva. Pero ¿qué pasa con los campos? La carga positiva tiene un campo, la carga negativa tiene otro. Decimos que ellas se atraen, se repelen. Pero cuando están las dos presentes, ¿cómo son esos campos? Ellos son así, se curvan. Y decimos que este campo es el campo de dos cargas, una positiva y una negativa. Esos campos que están aquí se llaman campos de dipolos, porque son dos. Este es un campo dipolar, porque son dos polos, son dos cargas. Pero el campo dipolar de una carga positiva y una negativa es muy diferente al de dos cargas que tengan el mismo signo. Dos cargas de signo igual, observen que generan un campo muy distinto, muy diferente. Observe que siempre tratan de repelerse, porque siempre salen, son líneas rectas, miren, son líneas muy particulares, son líneas que no se parecen en nada si tuviéramos un campo negativo. Observe que el campo de un dipolo positivo y negativo se cierran, son bonitas, mientras que de un campo dipolar de dos cargas positivas es más feo, salen. Entonces tenemos campos. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, muchachos. Campo y una carga positiva, ¿cómo son las flechas? De un campo positivo sale, de un campo negativo entra, de un dipolo positivo negativo, ¿cómo son las líneas? Se cierran, son líneas cerradas. Y si son de dos cargas del mismo signo, esas cargas de signos iguales crean dipolos
con rayas que se dispersan, rayas que divergen, rayas que salen de manera desordenada. Observen qué pasa con la magnitud del campo. ¿Qué pasa si el campo está muy cerquita? Mírenlo, muchachos. ¿Qué pasa si el campo es muy cercano? ¿Qué pasa si el campo es lejano? ¿Qué le pasa al campo si es muy lejos? ¿Qué le pasa al campo si es muy cerca? ¿Perdón? ¿Y si se aleja? ¿Y si está muy lejos? Entonces, muchachos, decimos, ¿cómo es el campo eléctrico si está cerquita de una carga? Miren la gráfica. ¿Qué pasa si está muy cerca? ¿Y qué pasa si está muy lejos? ¿Qué pasa con el campo? ¿Me están escuchando? Bueno, ¿qué pasa con el campo si está cerca? Mírenlo, miren la gráfica. ¿Qué pasa si el campo se mide cerca? Es más grande, es más grande. ¿Y si está muy lejos? Muy pequeño. Y eso ocurre con la carga negativa. Miren la carga negativa también. Si está muy cerquita, si está muy lejos, entonces, si está muy cerquita crece, si está muy lejos es muy pequeño. ¿De acuerdo? ¿Y qué tal si tenemos un dipolo? ¿Cómo es el campo de dipolo? Ya no apunta ni para un lado ni para otro. Dependiendo de dónde esté, de acuerdo con eso, cambia el campo. Aquí está entrando, aquí está saliendo. Aquí sale, aquí entra. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que son los campos. Ahí tenemos lo que son los campos eléctricos. Vamos a mirar ahora otro concepto distinto. Resulta de que cuando yo tengo dos cargas, ellas pueden sentir fuerza, pero también pueden sentir el efecto de velocidad, cambio de velocidad. Cuando una carga está muy cerquita a otra, usted puede ver que ella experimenta una fuerza o experimenta un cambio de velocidad. Cuando experimenta un cambio de velocidad, nosotros decimos que la carga tiene energía potencial. Y esa energía potencial, cuando la medimos por unidad de carga, entonces le damos el nombre de voltaje. Entonces, ¿qué podemos decir que es el voltaje? Podemos decir que el voltaje es una propiedad que tiene una carga eléctrica. ¿En qué consiste? En que es capaz de mover a otra. Observe bien la diferencia. Ya no le hace fuerza, sino que la pone a mover. Mientras el campo eléctrico hace una fuerza a una carga, el voltaje hace mover una carga. Ese voltaje electrostático es la energía potencial por unidad de carga. Podemos decir que al aumentar el voltaje, al aumentarlo, aumenta la velocidad de la carga. ¿Por qué? Porque está en capacidad de hacer mayor trabajo. El voltaje siempre se mide en joules sobre coulomb. El voltio se mide en joules sobre coulomb.
¿De cómo? Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. Ya. Qué pena, se me escapó. Muy bien. Le mencionaba entonces que cuando nosotros vemos una pantalla de televisión, al poco tiempo de haberla apagado, usted no ve nada. Pero si acerca su mano, nota que los pelitos suyos son atraídos por la pantalla. Antes de arrimar su mano, podemos mentalmente pensar que allí en ese punto donde iba a colocar su mano, donde la va a colocar, allí existe una cosa que llamamos campo, y es el culpable de atraer los pelitos de su mano. Esa es una forma de ver los asuntos. Decimos que las cargas eléctricas alrededor poseen una propiedad que se llama campo. Hemos dicho también que ese efecto de campo se puede manifestar de otro modo. Las partículas, cuando están cerquita, una carga positiva o una carga negativa, está cerquita de otra carga, entonces ella puede experimentar ahora ya no una fuerza, sino un cambio de velocidad en la unidad de tiempo, es decir, una aceleración. Esta carga de color azul puede sentir ahora velocidad, y entre más cerquita esté de la carga positiva, más velocidad quiere. Podemos compararlo como a la Tierra. Supóngale que la carga positiva es la Tierra y que esto puede ser un borrador. En la medida que un borrador se acerca a la superficie de la Tierra, ¿cómo es su velocidad? ¿Más pequeña o más grande? Comparada con el inicio. A ver, muchachos, ¿si están o no están? ¿O están dormidos? A ver, ¿qué pasa con la velocidad de un borrador que usted lanza desde una parte superior? ¿Qué pasa cuando va acercándose a la superficie? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Lo mismo le pasa a esta carga eléctrica. En la medida que se va acercando, aumenta su velocidad. Entonces podemos decir que alrededor de esta carga positiva, el efecto que está produciendo sobre la otra ya no es una fuerza, sino una velocidad. Por lo tanto, podemos decir que alrededor de ella existe una propiedad muy particular. No la podemos representar con flechas, como la anterior, sino con un campo de color rojo. Con este color rojo me está diciendo que cualquier carga que usted acerque a esta positiva, comienza a adquirir una velocidad o bien de acercamiento, si es una carga negativa, o una velocidad de alejamiento, si es una carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces decimos que las cargas eléctricas crean alrededor, en el espacio en el que están alrededor de ella, crean o un campo eléctrico que se representa con vectores, o un potencial, que es una mancha que hace que las cargas que estén cerquita se sientan atraídas o repelidas y se manifiesta por una velocidad. Podemos ahora copiar estas frases que le pueden servir para recordar lo que hicimos hoy con estas cargas. Nos pueden recordar el concepto de potencial. Hay que me estoy calladito un momentico para que puedan copiar eso y luego volvemos a un ejemplo más.
¿Listo, muchachos? No, todavía no. Ah, bueno. Profe, ¿qué dice abajo, profe? Listo, listo. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, muchachos. ¿Qué dice abajo, profe? En la parte inferior del texto, ¿qué dice? En la parte inferior dice. Entonces, ¿dónde dice entonces? Más abajo dice, y existen campos eléctricos. La última renglón dice, y existen campos eléctricos. ¿Listo? Muy bien. Aquí pensamos en el efecto que ya habíamos visto, pero aplicado ya, piensen en el pararrayos. Vamos apuntando hacia allá. Aquí sigue esto. No, esto no me dio. Ahora que iba a meterme a la fotocopiadora, a ver cómo funciona la fotocopiadora. Pero no me dio, porque se demora por ahí 20 minutos. De todos modos, más bien voy a dejarlo ahí y eso lo pueden encontrar cuando lo busquen, la aplicación sí. Si quieren, no hay problema. No, eso es una de Betín. Bueno, listo.
¿Listo? Chacho, ¿listo? ¿Se fue o qué? Muchachos, ¿listos? Listo, profe. Bueno, muchachos, listo. Aquí hay un detallito interesante que ocurrió en el tiempo pues de la colonia, cuando viajaban tanto para la América los europeos por este tipo de barco. Resulta que en esta vela, en la parte superior de la vela, esto es de tipo metálico mezclado con aislante. Resulta entonces que cuando el barco está impulsado, es como si estuviéramos sobando, como si estuviéramos frotando un pedazo de no metal, ahora no con un paño, sino con el aire. El aire está sobando, está tocando, está friccionando esta punta de la vela. Entonces, ¿qué ocurre cuando un cuerpo no metálico usted lo frota? Por ejemplo, con un paño, frota, por ejemplo, un pedazo de plástico. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Usted recuerda? El cuerpo, profe. Ah, muy bien, se carga. Entonces, esto le pasaba lo mismo. Estas puntas también se cargan cuando se frotan con aire. Se acumula una cantidad de carga en la punta. Y muchachos, cuando hay mucha carga acumulada en una punta, ¿qué pasa? Muchachos, concentren, puede ver. Ahora en qué estamos pues. ¿Qué pasa cuando sobre la punta de un material se acumula mucha carga? ¿Qué pasa? ¿O no pasa? Sí, para el efecto corona, profe. Eso, muy bien. Se produce un efecto corona. Las cargas saltan al espacio. Esto fue lo que pasaba con esos barcos. Aquí se producía una llama grande, como la que ustedes vieron al principio. Ese juego, cuando no se explicaba bien, por supuesto que cuando una cosa no explica bien y entiende bien, hay que bregar a salir de algún modo de la cosa. Esto se lo achacaban a San Telmo. Decían que ese era el juego de San Telmo, que era que seguramente paraba arriba a jugar o estaba bendiciendo o maldiciendo los barcos. Pero la verdad es que esto se puede explicar por el efecto corona. Esto le pasaba a esas embarcaciones. Muy parecido a lo que les mostraba al principio. Quiero terminar con esta película, La clase. Recuerden ustedes que cuando estos extremos están demasiado cargados, se produce un efecto corona. Las cargas eléctricas saltan al aire y ese es el efecto que se ve. Repare que en este punto se nota que no es que se atraiga este con este, simplemente se mezclan las cargas en el aire, se mezclan, produciendo puentes como estos. Por eso cuando se va a entrar a una subestación, usted no puede entrar común y corriente, usted no puede entrar así, porque todos estos alambres tienen campos eléctricos. Y esos campos son capaces de producir chispas, producir efectos corona, que en el caso de ustedes no se verá como una chispa, sino que usted queda como un alambre conectado a la tierra. Y entonces usted sabe qué es lo que le puede ocurrir, ¿no? Queda como un carbón, queda carbonizado, queda montado. Entonces, por ese motivo, al entrar a una cosa de estas hay que tomar ciertas precauciones y ciertos permisos para que no vamos a causar algún daño. Bueno, muchachos, entonces hemos visto en el día de hoy, en la definición de carga electrostática, decimos que dos cuerpos
cuando son aislantes, podemos coger un cuerpo de estos de plástico y frotarlo con un pedazo de paño. ¿Cómo queda el plástico cargado? De forma neutra, profe. Neutra, cuando usted lo soba, así. Y positivo y negativo no. Queda cargado negativamente. Y podemos hacer lo mismo con un vidrio y la seda. ¿Cómo se pueden clasificar las cargas? ¿Cuántas clases de cargas existen? Negativa y neutra. Muy bien. Cuando dos cargas iguales se acercan, ¿qué fuerzas aparecen? ¿Qué pasa con ellas? Se repelan, profe. La fuerza Muy bien. ¿Y si son opuestas? Se atraen. Se atraen. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que una carga puede tener 1.6 por 10 a la menos 19. Que la fuerza con que se atraen dos cargas es proporcional a la cantidad de carga que tenga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso es lo que dice la ley de Coulomb. Decimos que toda carga eléctrica, ¿qué es lo que crea alrededor? ¿Qué dos propiedades crea? Muy bien, un campo eléctrico y un polarización, profe. no, potencial. Un campo eléctrico y un potencial. A ver, y a propósito, ¿qué es polarización? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es polarización? ¿Recuerda qué es polarización? Sí, por ejemplo, ahí la bomba que estaba, la pared que estaba neutra y la bomba que estaba cargada, entonces cuando se acercaba a la pared se alejaban las cargas negativas. Los polos. Bueno, muy bien. Esta pared está cargada ¿cómo? ¿Cuál es la carga neta de esta pared? Neutra. Entonces observe, cuando nosotros cargamos el cuerpo y lo acercamos a esta pared, las cargas iguales se repelen, negativo y negativo se repelen, pero esas cargas no salen de la pared, se quedan dentro de la pared. Las cargas positivas se quedan dentro de la pared, pero atraen a estas negativas. Este cuerpo, esta pared, decimos que está polarizada porque tiene sus cargas. Ay, güey madre, ¿cómo? No, ahí sí. Claro. Entonces decimos que este cuerpo inicialmente está neutro, esta pared está neutra, este saco está neutro. Entonces, cargamos la bomba cuando hacemos un trabajo. ¿En qué consiste el trabajo? Con mi mano, entre comillas, yo cojo esta bomba y le aplico una fuerza y la recorro una distancia. Pero por debajo de la bomba está el saco frotándola, haciendo un trabajo. Y el trabajo consiste en que la bomba arranca electrones de ese saco. Queda cargada, un exceso de carga negativo, y en este saco una carga positiva. Aquí hay una carga positiva. Entonces, negativo y positivo se atraen. Ahora, este cuerpo es neutro. Este no atrae ni repele nada. Pero cuando un cuerpo cargado se acerca, las cargas comienzan a correrse. Las negativas se corren hacia un lado y las positivas quedan libres para poder atraer las cargas que tiene la bomba. Esta configuración de pared, cuando un cuerpo neutro, en él se han corrido las cargas sin salir del material, decimos que el material se ha polarizado. Un material está polarizado cuando en él ocurren corrimiento de cargas. Muchachos, que tengan una buena tarde, nos vemos el próximo miércoles. La tarea la organizamos después con Betín y con los muchachos, ¿de acuerdo? Profe, qué pena interrumpirle, profe. Mira, sí, yo le mandé un mensaje ayer. Por favor, deme la cara, muchachos, deme la cara, por favor. Voltéate. Sí, por favor. Yo la vi. Sí. Yo no hice el quiz ayer por el sábado porque estaba trabajando y yo le mandé un mensaje. Yo llegué a la casa como a las 6:30, entonces ya
no puede hacer el quiz. Bueno, vamos a hacer una cosa, manejar bien con esos quizzes, porque el problema es que si yo lo coloco 2 días y el uno está trabajando y el otro está haciendo tal cosa, entonces tengo que dejar el quiz abierto todo el tiempo.